Ok. Bueno, el día de hoy decidimos dividir la última clase, que es la clase de cavidad anaftálmica, en esta primera parte que nos va a hablar un poco de la definición y la clasificación de la misma y también el manejo quirúrgico de los diferentes tipos de cavidad anaftálmica, para en la siguiente clase hablar un poco más a profundidad de lo que son los procedimientos para terminar en cavidad anaftálmica, como son la evisceración, la enucleación y también la exenteración. Para comenzar, debemos definir que la cavidad anaftálmica es aquella en ausencia de globo ocular, por supuesto resultante de una cirugía mutilante, por medio de la cual pues, se extrae el globo ocular por diferentes causas. Estas técnicas quirúrgicas básicamente van a ser la enucleación y la evisceración. De estas técnicas, como dije, vamos a hablar a profundidad en la próxima clase, pero es importante recalcar más o menos qué es lo que hacemos en cada una de ellas. La enucleación es, pues, la resección del globo ocular a excepción de la conjuntiva y los músculos extraoculares, mientras que en la evisceración se extrae es el contenido intraocular dejando la esclera, que es la que va a recubrir el implante intraorbitario que se coloca por lo general en los pacientes con este tipo de cirugías. Las causas de la pérdida ocular son múltiples, de ellas hemos hablado en diferentes clases, como son las anomalías congénitas, los traumatismos, los tumores, las infecciones complicadas que no responden a tratamiento, complicaciones quirúrgicas y casos de desprendimientos de retina o glaucoma. De las anomalías congénitas hemos hablado, entre ellas tenemos el anoftalmo y el microoftalmo, y como dijimos en clases anteriores, el objetivo en este tipo de patologías es estimular el crecimiento orbitario. Y por supuesto, pues aunar este procedimiento a pues procedimientos palpebrales de acuerdo o para brindar la mejor simetría al paciente. Para ello, entonces, contamos con técnicas de expansión, entre ellas conformadores o prótesis, implantes orbitarios, injertos de hemobrazos, técnicas de expansión dinámicas como los implantes de hidrogel y, por último, pues, la osteotomía orbitaria para expandir la cavidad. Y a esto, como dijimos, pues, lo combinamos con cirugías complementarias en los párpados previas a los expansores. Por supuesto, se trata de individualizar cada caso y de elegir la técnica de expansión más adecuada para el paciente de acuerdo a el grado de anoftalmo o de microoftalmo. Luego tenemos los traumatismos, que es una causa frecuente en la emergencia hospitalaria, en donde pues la causa por lo general son violencias o accidentes de tránsito y la técnica de elección es la evisceración, pero por supuesto se debe individualizar cada caso y evaluar bien al paciente para ver cuál es la técnica quirúrgica que le corresponde. Luego tenemos los tumores que al contrario de pues los traumatismos son indicación absoluta de enucleación, sobre todo los retinoblastomas, que son los tumores que más vemos en la infancia. Y la idea en este tipo de casos es no dejar restos tumorales, por ello es indicación de enucleación. Tenemos también las infecciones que son difíciles de tratar médicamente o que son de gérmenes resistentes a tratamiento, en donde la técnica de elección por lo general es la evisceración. Tenemos también las complicaciones quirúrgicas y la técnica que vamos a elegir para devolverle la simetría al paciente va a depender, por supuesto, de la complicación a la que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, hay tisis bulbis en donde la sensibilidad corneal está tan disminuida que el globo ocular es capaz de tolerar la adaptación directa de una prótesis sobre él y no es necesario viscerar al paciente para ocupar el volumen del globo ocular, sino que en este caso, pues el ojo funciona como el mejor implante. Pero por supuesto se va a eviscerar aquellos casos en los que hay alteraciones en la sensibilidad que no responden a tratamiento médico. Allí sí está indicado pues eviscerar al paciente, colocar un implante intraocular para luego pues colocar una prótesis y devolver la simetría al paciente. También tenemos los casos de glaucoma y de desprendimiento de retina, en donde se debe pues eviscerar al paciente cuando luego de la pérdida visual pues ocurren complicaciones deformantes o limitantes para el paciente que por lo general son dolorosas y, como dijimos, el procedimiento de elección en este caso es la evisceración. Debemos saber entonces que luego de pues, elegir la técnica quirúrgica que vayamos a elegir, vamos a colocar un implante orbitario, que pueden ser integrables o no integrables. Entre los integrables tenemos los sintéticos que son porosos, como la hidroxiapatita, el polietileno poroso. Tenemos los autólogos, como el injerto de dermobrazo, y entre los no integrables tenemos los sintéticos no porosos, como el cristal, acrílico, silicona o polimetilmetacrilato. Pues la finalidad del implante, como dijimos, es devolver el volumen a la órbita para lograr la mayor simetría posible.
Encima del implante vamos a colocar una prótesis que lo que va a hacer es ocupar el volumen del globo ocular. Por medio de ella también se van a remoldear y a mantener el contorno palpebral y pues por supuesto se debe asemejar con el ojo contralateral, lo cual va a generar una disminución del impacto psicológico que pueda tener pues la pérdida ocular para el paciente. Y debemos saber que pues de la cavidad anaftálmica también derivan complicaciones importantes que debemos pues saber manejar, entre ellas la contracción de la cavidad, la exposición y extrusión de los implantes y las anomalías palpebrales como el ectropion, entropion o tosis anaftálmica. La contracción de la cavidad es la complicación más común y va a tener diferentes orígenes, entre ellas la disección inadecuada de los fornix, la implantación de una prótesis de tamaño inadecuado, muy grande o muy pequeña, la falta de expansión continua de la cavidad por medio del uso de un conformador y la naturaleza del origen de la pérdida ocular, porque cuando, por ejemplo, son causas de una quemadura química o térmica o de radiaciones, cuando el paciente ha sido sometido a radioterapia por una lesión tumoral, por lo general hay una alteración en las células caliciformes que produce un proceso fibrótico que disminuye el aporte sanguíneo en la cavidad anaftálmica del paciente. Y por supuesto esto va a complicar un poco su manejo quirúrgico. Y luego tenemos las causas tardías como inflamación crónica o infección, en donde se genera una cicatrización que acorta los fornix y genera una contracción de la cavidad. La localización más frecuente de la contracción va a ser en primer lugar el párpado inferior, luego pasa a pues la profundidad de la cavidad como tal y se hace generalizada para, por último, alcanzar el fornix superior. Y existe una clasificación con respecto al tipo de déficit, cuando es por déficit de volumen, cuando es por déficit conjuntival o cuando es por ambos. Sin embargo, la clasificación que más se utiliza es de acuerdo a los grados de contracción, teniendo que una contracción de cavidad grado 1 es cuando hay una contracción mínima o ausente, aunado a una hiperlaxitud palpebral o a defectos palpebrales como tal. Puede haber una retracción palpebral y en muchos casos el implante es muy voluminoso y este es el problema que está originando esta asimetría. Tenemos la contracción grado 2, en donde ya vamos a evidenciar una contracción leve en el fornix superior o inferior y hay una incapacidad para el paciente de portar la prótesis. La grado 3 hay un mayor grado de contracción con estrechamiento de los fornix y ya la grado 4 hay una fimosis severa de pues, la hendidura palpebral tanto horizontal como vertical. Y pues vamos a pasar entonces al manejo que va a depender, por supuesto, del grado y va a ser individual para cada paciente. Por ejemplo, si tenemos una hiperlaxitud palpebral, el procedimiento adecuado va a ser una tira tarsal lateral que por lo general combinamos con suturas profundizadoras, que ya la vamos a ver más adelante en un video que traje, que nos ayudan a formar el fornix, el fornix contraído como tal. Luego, cuando hablamos de una retracción palpebral, lo que hay es que devolver el volumen a la lamela posterior, que es lo que está contraído, y esto se logra con la colocación de espaciadores, bien sea cartílago auricular, esclera o tarso. Y cuando el origen del problema es una prótesis migrada o voluminosa, pues la conducta va a ser definitivamente un recambio de la prótesis. Existen pues las alteraciones palpebrales generadas por la hiperlaxitud que pues se genera por esta ausencia del globo ocular y entre ellas tenemos la tosis anaftálmica. Por supuesto hay que evaluar al paciente y cuando el origen de la tosis es una desinserción del músculo elevador del párpado superior, la conducta por supuesto va a ser reinsertarlo. Sin embargo, en este tipo de tosis, la técnica de elección por lo general y de acuerdo a la evaluación previa del paciente va a ser la técnica de Fasanella-Servat o la Müller-ectomía, en donde pues lo que se va a hacer o lo que se logra con esta cirugía es una elevación aproximada de 2 milímetros del párpado afectado y vamos a ver cómo, pues en primer lugar, se marca el sitio en donde se va a hacer la miolerectomía, se utilizan suturas de referencia para posteriormente comenzar con la resección del músculo de Müller en una cantidad apropiada para que nos devuelva una altura adecuada al párpado superior, para luego suturar y conseguir entonces una altura o la altura deseada. Ok.
En el grado 2, pues va a variar un poco el manejo porque si la queja del paciente es netamente cosmética, pero el paciente puede seguir llevando su prótesis, utilizamos procedimientos palpebrales, por supuesto los pertinentes de acuerdo al caso que estemos evaluando. Pero en los casos más avanzados, sí, cuando ya el paciente no puede portar la prótesis, lo adecuado es utilizar injertos de mucosa oral o de membrana amniótica para volver o para devolver el volumen adecuado a esta cavidad. Lo más utilizado es el injerto de mucosa oral. El injerto de la membrana amniótica, pues su uso es controvertido, pero sí es necesario ampliar la cavidad con el uso de un tejido que va a ser el injerto de mucosa. Para las grado 3 sí se utilizan injertos de mucosa oral con suturas profundizadoras de Fornix, que son suturas que vamos a tomar una vez colocado el injerto desde el fondo de saco, saliendo hacia la piel, atravesando el periósteo para fijar a este nivel pues la sutura y lograr que cicatrice de esta manera y poder formar el fornix que queremos formar. Esto aunado al uso de conformadores y anillos de siembléfaro, y también podemos utilizar en casos extremos injertos dermograsos. Y ya el grado 4, como por lo general está pues aunado a la contracción de la cavidad, un soporte vascular inadecuado, el manejo va a ser multidisciplinario, porque lo principal es pues devolver un aporte sanguíneo adecuado a la cavidad para posteriormente utilizar, por ejemplo, expansores presionantes de alta densidad de polimetilmetacrilato para, valga la redundancia, expandir esta cavidad. Esto, pues por lo general lo que se utiliza o lo que está descrito es el implante de Puterman, que va a implantarse a profundidad en la cavidad, luego de hacer una incisión en el fondo de la misma, para posteriormente recubrirlo con mucosa oral, pero para esto, o para poder hacer este procedimiento, debemos, como dijimos anteriormente, pues devolver un adecuado aporte vascular a la cavidad. Para esto se utilizan colgajos musculares, por lo general del músculo temporal o frontal. Sin embargo, en 1989 se describió una técnica en donde se diseca la arteria radial del antebrazo con sus vasos colaterales y se anastomosa a la arteria temporal por medio de una ventana ósea a nivel del hueso temporal. Eh, Aparte de este implante, de este injerto, se pueden colocar colgajos vasculares de la arteria toracodorsal y de la fascia temporal, pero es por ello que se habla de un abordaje multidisciplinario para devolver el aporte vascular para luego utilizar pues, la técnica de expansión que decidamos. Resumiendo entonces, las técnicas son el injerto de mucosa oral, palatino de Carrillo, el injerto de piel para lograr un volumen palpebral adecuado, injertos de hemograsos, bien sea la región retroauricular, glútea o periumbilical, y pues la cavidad expuesta a radiaciones, debemos evaluar el lecho vascular para devolverlo de ser, o para poder reacomodarlo si es necesario. Luego tenemos la exposición o obstrucción del implante, que es una complicación bastante frecuente también y que va a tener diferentes factores de riesgo. Entre ellos, el tipo del implante orbitario es muy importante, ya que los implantes porosos, como su nombre lo dice, tiene pues cavidades en su interior por medio de las cuales va a crecer el tejido fibroso intraorbitario y va a permitir un mayor arraigo del implante como tal al tejido orbitario. Pero en los implantes no porosos esto no ocurre, por lo tanto es más común que el mismo se exponga y termine por extruirse. La técnica quirúrgica también es muy importante, el tipo de material que recubre el implante, siendo la esclera lo mejor que podemos utilizar para recubrir el implante intraorbitario, y también influye cuando el paciente ha presentado infecciones, endoftalmitis, y cuando esta fue la causa de la pérdida ocular también, los antecedentes quirúrgicos del paciente y cuando el paciente o cuando la pérdida ocular fue causa de un traumatismo. En todo caso, la técnica de elección va a ser la colocación de injertos autólogos o de donante bajo colgajos conjuntivales vascularizados, pero esto va a tener sus criterios quirúrgicos. El primero va a ser que debe hacerse en pacientes con 8 semanas del diagnóstico y cuando en este momento no se ha resuelto, con exposiciones que se desarrollan las 6 primeras semanas después de la cirugía y en exposiciones que aumentan su tamaño en el periodo de observación.
Luego tenemos la pérdida de fondos de saco, en donde pues debemos recalcar que estos son necesarios para el soporte de la prótesis. Y esta puede ser debida a alteraciones complejas como óseas o perioculares y o a alteraciones simples como simplemente pues alteraciones palpebrales o hiperlaxitud palpebral. Y de acuerdo con el análisis del paciente vamos a elegir por supuesto la técnica adecuada para pues devolver al paciente el fondo de saco adecuado. Lo que ocurre entonces es un acortamiento del mismo, una fibrosis entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, que va a estar unido por lo general a una hiperlaxitud palpebral, y es allí donde debemos actuar quirúrgicamente para devolver pues, el confort al paciente y para lograr que éste porte su prótesis de manera adecuada. Y pues para ello vamos, por supuesto, a evaluar los antecedentes del paciente y las características de la cavidad e idealmente, nuevamente, es utilizar injertos de mucosa oral o nasal preferiblemente, colocarlas pues luego de hacer la incisión a nivel de la profundidad de la cavidad y pues adaptarlas a el tamaño que necesitemos del implante, de la prótesis. Por ejemplo, en este caso, tenemos una reconstrucción de la cavidad orbitaria contraída, en donde pues luego de tomar las suturas de referencia se hace una incisión en todo el centro de la cavidad en la que vamos a trabajar. Posterior a esto se diseca hacia lo que son los fondos de saco profundamente y pues lo que se hace es tomar un injerto de mucosa oral del tamaño adecuado, previamente midiendo lo que necesitamos, por supuesto, a nivel de la cavidad orbitaria, para luego pues suturarlo a nivel de la profundidad de la cavidad. Importante en este caso son estas suturas profundizadoras que van a salir, van a entrar a través de la conjuntiva y como podemos ver van a salir a través de la piel pasando por el periósteo del reborde orbitario para de esta manera fijar pues el injerto y pues la mucosa de la cavidad como tal a el sitio donde queremos que se forme el fondo de saco y pues dejamos estas suturas allí para que cicatrice de esta manera y posteriormente pues se retira. Como podemos ver en el video. Y bueno, muchas gracias. Esto es lo que traía hoy. Hola, ¿me oyen? Hola. Hola, Sí. doctora, ¿cómo está? Bueno, varias cositas, María. Cuando hablamos de contracciones de cavidades anoftálmicas, es importantísimo en la clasificación que diste colocar la radioterapia. Yo creo que la radioterapia es una de las causas más frecuentes que tenemos en las cavidades anoftálmicas y su contracción y de ahí su difícil manejo. Entonces, dentro de las causas debería estar también esa entidad. Casi que la mayoría de los soques contraídos los resolvemos gran parte con injertos de mucosa, injertos de esclera, de paladar duro, de corneta inferior, porque al reponer las dos lamelas, bien sea anterior, posterior, que es la que más frecuentemente está contraída, pues resolvemos la mayoría de las contracciones de soque. Por supuesto que hay que trabajar de la mano con un protecista porque también muchas veces una mala adaptación de la prótesis puede llevarnos a una contracción de socket. Entonces, eso va de la mano. Es importantísimo el trabajo en equipo en este caso. Quería comentar también que la Fasanella cervat es un bloque. procedimiento que no es una mulerectomía, ¿ok, María? Básicamente es una tarsectomía, ¿ok? Por Müller, sí. Entonces, quizás agarramos un pellizquito de Müller cuando hacemos la resección, pero más que todo es una tarsectomía. Al ser una cirugía un poco mutilante, muchos oftalmólogos no nos gusta, pero en el paciente que no tiene, que tiene un sulcus pronunciado, que tiene una tos y que es el típico paciente anoftálmico, esta es una técnica que pudiera funcionar bastante bien, ¿ok? Pero es para que revises el concepto de Sí. este.
En las cavidades irradiadas, realmente lo que va mejor es hacer el colgajo de músculo temporal o de fascia temporal y darle irrigación a la cavidad. Una vez que hacemos eso en un primer paso, luego podemos hacer cualquier otra técnica de amplitud, para ampliar el socket, ¿ok? Aquí lo que se trata es de que el paciente, bien sea la causa que ha llevado al paciente a tener un socket anoftálmico, la importancia es reponer el volumen. La cavidad orbitaria más o menos tiene un volumen o sea, el globo ocular ocupa más o menos unos 5 o 6 cc y la prótesis viene ocupando más o menos unos 12 cc. Es decir, nosotros tenemos que reponer un volumen de casi 7.5 cc en cualquier paciente que ha perdido su globo ocular y más si está contraído. Lo ideal en estos pacientes o su recuperación o su rehabilitación va a ir determinada por un implante orbital. Eso es lo que nos va a dar una anatomía y una regularidad. Ese implante cubierto o no cubierto, ya vamos a hablar un poquito de eso, y la prótesis. Eso sería lo ideal en cualquier paciente que tiene una pérdida ocular. De ahí las variantes, pues en cuanto a los implantes, se sabe que pues los que tienen mejores resultados a nivel mundial son los porosos y hoy en día se está trabajando con un pórex que su superficie anterior es pulida. Eso permite que el roce con la conjuntiva o sea mucho mejor y no se extruyan, ¿ok? Muchos colegas no cubren el implante, puesto que al colocar los músculos extraoculares y poderlo suturar sobre el implante, pues eso protege y mantiene el implante en su sitio y centrado. ¿Qué pasa? Que en segundo lugar está la hidroxiapatita y en tercer lugar está el acrílico, que lamentablemente ahí es donde estamos nosotros, porque los costos en nuestro país son muy altos para los dos primeros y lamentablemente pues no tenemos 1.500, $1.300 que cuesta un implante, pues ofrecemos el implante de acrílico, pero siempre cubierto con esclera, debido a que tienen un gran porcentaje de extrusión. Entonces, yo creo que hablando de las novedades, yo diría que siempre debemos plantear al paciente un implante poroso, modificado, que es lo que se está usando hoy en día, y los demás, pues bueno, son opciones. Yo creo que en nuestro país una de las grandes opciones, y para muchos países, es el injerto de hemograso. Creo que eso es tremenda opción. Nos da espacio, nos da fondo de saco, nos da tejido, nos da volumen y es muchísimo más barato puesto que lo aporta el paciente. Yo siempre veo que un socket tiene técnicas siempre combinadas de párpados, de fondos de saco y siempre le recalco por ejemplo, le comenté a María que el implante de Puterman para mí es una gran opción en los pacientes con cavidades anoftálmicas severas. Y solo quería recordar que es que el implante de Puterman es el implante que va situado dentro del socket, está recubierto de mucosa y la mucosa se coloca con la parte cruenta hacia afuera. Ese implante se coloca, se fija a periósteo y se hace una tarsorrafia durante 5 o 6 semanas. Y es importante porque él va a recubrir no solo la parte de párpado, sino también la parte posterior de la órbita. Entonces, creo que es una de las opciones para resolver estos casos, estos sockets malignos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Pienso que el manejo, como dice María, muchas veces es multidisciplinario, a veces tenemos que echar de la mano de varias cosas, no es fácil, ¿ok? Pero aquí lo importante es hacer un diagnóstico precoz. Yo he visto pacientes con sockets contraídos grado 1 y por simplemente una mala adaptación de la prótesis van a parar en grado 3 en cuestión de meses. Entonces es importantísimo ese detalle. No sé si Sofía quiere agregar algo. No, solamente quería hablar, en la academia en octubre presentaron una serie de casos. Justamente había estaba el doctor Puterman ahí y estaba un alumno de él que está haciendo modificación en la técnica de la reconstrucción del socket. En vez de hacerlo horizontal, él lo está haciendo en sentido vertical. Yo no sé si ti, María Alejandra, creo que te pasé el... Entonces, porque él dice que cuando tú haces el injerto y lo colocas verticalmente, la tracción de los fondos de sacos es menor y ya tiene una casuística, creo que presentó como 40 casos
y lo está siguiendo. Aparentemente los resultados son muy buenos porque al estar en este sentido, que tú pongas el conformador y después hagas la tarsorrafia, se mantiene mucho más la profundidad que cuando lo ponemos en sentido horizontal. Entonces yo dije, bueno, cuando me llegue uno así, de repente voy a intentar hacer la técnica porque yo tengo por ahí el video que me lo pasaron. Y bueno, sería otra opción para todos esos sockets que a veces son tan traumáticos y que ya uno a veces le cuesta mucho estirarlo, poniéndolo en ese sentido vertical en vez de horizontal. Otro detalle también que pudiéramos agregar como complemento es que en estos pacientes que tienen un sulcus profundo y un enoftalmo muy marcado debido a la pérdida ocular, también se beneficia muchas veces de implante subperióstico. El implante subperióstico va en el piso de la órbita y eso eleva el implante que está dentro de la órbita. Al darle un poco más de altura al implante, sube y mejora el sulcus de una manera importante. Y el otro método, si no queremos colocar implantes, es una lipoinyección, que nos va muy bien y también funcionalmente y anatómicamente y cosméticamente ayuda muchísimo a tener una simetría y a tratar de mejorar pues la pérdida de ese volumen. Y son técnicas bastante sencillas que se pueden hacer en conjunto con cualquier cirugía de párpado o de reconstrucción de zócalo. Bueno, para la próxima semana tenemos una. Oh, es verdad. Sí, tenemos la lipoinyección con estropión. Es una flacidez. Pero aquí nos estamos refiriendo a pérdida ocular. Sí, como ella tiene una tisis, pero no se quiere poner un implante por nada del mundo, aunque traté de convencerla. Ya no quiere que le toquen el ojito más. Entonces, optó por lipoinyectar y corregirle porque ya justamente el peso de la prótesis le tiene un estropión del párpado inferior. Vale. Claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta en el auditorio? Bueno, la doctora Rondón y la doctora Cabrera, ya ellas saben toda esa clase.